cordiales, mis hermanos. Una vez más les saluda a su hermano en Cristo, Mario Millán. Y en esta ocasión quiero continuar con esta parte que le hemos titulado Ministerio de Jesús antes de nacer. Vamos a orar. Nos vamos a abandonar en manos del Señor y le vamos a suplicar su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean para ti. Guárdanos en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos que tienen la gran humildad y la sencillez de escuchar estas reflexiones de tu palabra. Llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia, y que el Espíritu Santo nos cubra, oh Dios, para poder comprender y entender lo grande y maravilloso que es estudiar tu bendita palabra. Gracias, amado Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos. Cuando abordé la primera parte del ministerio de Jesús antes de nacer y pudimos nosotros estudiar esa labor maravillosa de Jesús a través de María. Porque esta es la verdad, es la labor de Jesús. Es cierto que nosotros los seres humanos somos instrumentos en manos del Señor, pero nunca olvidemos que el dueño de esta obra se llama Jesús. He tomado la decisión de no quedarme sin hablar del Magnificat, se llama, de Jesús, de María, o sea, la exclamación que María hace, porque también lo considero parte del ministerio de Jesús antes de nacer. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué le digo esto. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, del versículo 46 al 56. Permítame leérselo y yo le suplico que usted lo lea en su momento, cuando usted pueda. Si usted va en su vehículo quizás, o qué sé yo, de qué manera usted está escuchando esta reflexión, no dude, por favor, en leer lo que aquí analizamos. Debemos nosotros ser muy celosos en lo que se nos enseña. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56 dice lo siguiente. María dijo, disculpe, estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes.
Y el versículo 56 dice, María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Quizás usted diga en este momento, hermano Mario, pero ¿qué de importancia tiene eso? Si nosotros no creemos en María y prácticamente, especialmente dentro de nosotros el pueblo evangélico, no nos parece tan importante hablar de ella. Pero le debo decir con mucha confianza, con mucha alegría, que yo creo que todo lo que sale, todo lo que pronuncia esta mujer llamada María, que es la madre de Jesús, que decía en la reflexión anterior que el ADN de Jesús, el ADN humano, es de María. El que no tiene nada que ver en el ADN es José, pero María sí es la escogida, por supuesto, la escogida de Dios. Y todo lo que ella dice en este Magnificat o en este texto de la Sagrada Escritura no es revelado por carne ni sangre, como en otra parte dice la Sagrada Escritura, sino es revelado por el ser, o permítame decirle, por Jesús que está en el vientre de María. Podemos decir con claridad que ella pronunció, declaró, anunció todo lo que Jesús iba a desarrollar en su ministerio terrenal. ¿Me escuchó lo que dije? Ella fue usada por Dios. El ministerio de Jesús en su estadía en la tierra fue maravilloso. Jesús hizo muchas cosas que la Biblia dice que en el mundo no habría lugar si se escribieran todo lo que Él hizo. Sin embargo, usted y yo sabemos que es tan grande el amor de Jesús y tan perfecto el plan de Dios para traer este mensaje de salvación a la tierra, que Jesús estableció que a través de criaturas humanas como usted y como yo, este santo ministerio de la salvación continúe siendo pronunciado por criaturas humanas. Es por eso que me parece de mucha bendición ponerle cuidado a esto. Cuando nosotros vamos con el pasaje, déjeme decirle, le decía que lo que María dijo no es de parte de ella, ni tampoco se lo reveló carne ni sangre. Usted y yo debemos de recordar con claridad, en una ocasión que Jesús le está preguntando a sus apóstoles, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, les dan muchas respuestas y les dicen, usted ya sabe, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, uno de los profetas, incluso decían que era Juan el Bautista. Eso decía la gente. Y Jesús les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y uno de sus apóstoles, en este caso Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús pronuncia y dice, bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros le ponemos cuidado al pasaje, o sea, a este himno glorioso que María declara, al escuchar
las maravillas que Dios hace, que Elizabeth pronuncie, acerca de su obediencia, permítame decirle, al Señor, y especialmente por el fruto que lleva en su vientre, el Espíritu del Señor hace hablar a María, y entonces ella empieza diciendo estas palabras: mi alma alaba la grandeza del Señor. Vea qué interesante, mi amado y mi amada, usted que me escucha, qué interesante es que nosotros reconozcamos, pueda que me esté escuchando, hermano y hermana, pueda que me estén escuchando, hombres y mujeres que Dios les ha concedido tener una preparación maravillosa en el conocimiento de la palabra de Dios. Pueda que me escuche alguien que tenga estudios teológicos, alguien que tenga conocimiento en ciencias bíblicas, que sea usted un escritor de libros, que haya escrito mucho sobre el Espíritu Santo y muchas cosas más. Pero permítame decirle que si nuestra alma no está humillada delante de Dios y no reconocemos la grandeza del Señor, es posible que por más conocimiento teórico que tengamos, la gracia y el poder de Dios no esté con nosotros. Tengo 62 años de edad. Lo digo para la gloria de Dios. Yo no sé qué edad tenía, pero puedo decir que empecé a escuchar de la palabra de Dios desde antes de nacer. He tratado de leer la Sagrada Escritura en todos los días, en todos los años que Dios me ha dado de vida. He tenido mis altos y bajos, tiempos no buenos, tiempos entregados al Señor. Pero puedo decirle con mucha sencillez, me parece que apenas estoy iniciando a comprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y he descubierto en lo largo de mis años, por algunos lugares dentro del país y fuera del país donde Dios me ha concedido estar, que las personas que son llenas de sabiduría y de conocimiento en todas las áreas, en el área tanto académica, secular, como en el área espiritual, la persona que sabe, que tiene bastante conocimiento, cada día alcanza más humildad. Y lo debo decir, María, aunque era una joven, que nadie se imaginaba, dije en la reflexión anterior, ni los reyes, ni los principales, nadie podía imaginarse que ella puso en movimiento la obra de Dios en la tierra, en movimiento, permítame la palabra, escandaloso para los poderosos, porque nunca se imaginaron la actitud de Dios dentro de nosotros los seres humanos, el escoger a alguien que no era tomado en cuenta de una comunidad, de un área marginada, oprimida. Sin embargo, de ahí el Señor escoge a quien viene a poner en movimiento los resortes en el plan de salvación para esta humanidad. Aunque ella no tenía un título académico de su época, seguramente no, pero tenía el poder maravilloso del Espíritu Santo. Y puedo decir, y no solo ella, también José, porque la Biblia declara que eran justos. Me atrevo a decir con mucha libertad, no sé si usted esté de acuerdo, pero estoy seguro que María vivía para Dios, que José
vivía para Dios. Porque solo una pareja que viva para Dios puede ser la que tenga el gran privilegio de poder formar parte en este maravilloso ministerio del plan de salvación y ser ellos, en este caso José y María, los que lucharon contra todas las acechanzas del enemigo con la criatura, aún desde antes de nacer. Y usted lo sabe, José ya tenía problemas, José ya tenía inconvenientes, pero Dios estaba con él. Pues yo creo que José y María, es de mi parte que lo digo, pero lo debo de pronunciar, ellos tenían el don de abstinencia en los impulsos carnales o en el impulso de la carne que a nosotros nos cuesta muchísimo llevar. Yo puedo decir que si ellos son escogidos de Dios, ellos eran seres humanos con abstinencia de estos apetitos de la carne, porque solo una pareja así puede llegar a los pies del Señor y ser escogidos como ellos lo fueron. Y es por eso que me sentí motivado a grabar esta segunda parte en este título, Ministerio de Jesús antes del nacimiento, porque las palabras que salen de María nos enseñan cosas maravillosas, y vuelvo a repetir, y no creo que hayan salido por su naturaleza humana, sino es porque ella está llena del Espíritu Santo. Y si usted que me escucha, usted que me está escuchando, si usted confiesa con sus labios, si confesamos con nuestra boca que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, permítame decirle, no creo que lo que más lo identifique a usted y a mí, que somos bautizados con el Espíritu Santo, es hablar en lenguas que las personas no comprendan, sino es la actitud del cambio de vida que Dios ha hecho en nosotros, y que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Esas son palabras que las puede comprender todas las personas, pero que le dan el ser y el mérito al que se lo merece, que se llama Dios. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Hermanos, esas palabras no pueden salir de naturaleza humana. Esas palabras tienen que salir de alguien que tiene el don, el bautismo con el Espíritu Santo, como le llamamos hoy en día, que el apóstol Pablo dijo que su vida estaba escondida en Dios. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, y cuando el vivir es Cristo, eso significa que así es un siervo, una sierva de Dios. No le interesa cuán valiosa sea su vida delante de los seres humanos, sino le interesa glorificar y exaltar, magnificar el nombre bendito de Dios, engrandecer al Dios que nos salva. Y reconocemos la grandeza del Señor. Dice el versículo 48, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora me llamarán dichosa. Nadie que seamos servidores de Dios, nadie de los que tengamos el privilegio de hablar de su palabra, especialmente de los que tenemos esa gran bendición de presidir, de pastorear un rebaño, nadie debemos de decir
que Dios me llamó por lo que soy, por lo que sé, por lo que he estudiado, por el conocimiento que tenga. Que Dios nos guarde de ese orgullo carnal. Todos podemos y debemos de decir que Dios ha puesto sus ojos en este humilde servidor, en usted, hermana, humilde servidora, porque déjeme decirle, sin Dios no somos nada, pero con Dios nosotros podemos salir adelante. Y es por eso, y esto es parte del ministerio de Jesús antes de nacer, porque está dando a conocer el cambio, lo que nosotros hoy conocemos como la transformación de vida que Dios mismo ha hecho en aquella mujer llamada María. Pues esa transformación de vida debe de llegar a nosotros y debemos de pronunciar con gran gozo y con gran alegría que Dios ha escogido lo vil, lo que no es, para dar a conocer lo que es. Eso es usted y somos yo. Eso éramos, ahora somos los instrumentos en manos de Dios. Cuando nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, déjeme decirle que estas palabras que dice la Sagrada Escritura, después de ese conocimiento, reconocimiento en que Dios ponga su mirada en nosotros, no éramos los indicados, pero ahora lo somos, gracias a la misericordia de Dios. Debemos de decir con claridad que desde ahora nos llaman dichosos, dichosas. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. Y la dicha más grande que nosotros podemos tener es estar seguros que vamos a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Gracias a la humillación de Dios a través de Jesús, de vivir, exponerse, descender de su trono, venir a vivir en medio de nosotros a través de este instrumento escogido por Dios llamada María, y vino y se humilló tanto que se hizo igual que nosotros. Y cuando nosotros le reconocemos a Él, nos entregamos a Él, déjeme decirle, somos dichosos, somos bienaventurados. Eso nos enseña este Magnificat, que debemos de apoderarnos de Él. Vuelvo a repetir y quiero que quede bien claro, no son palabras reveladas por carne o sangre, no son palabras que nacen en el corazón humano de María, nacen en el corazón humano, pero lleno del poder del Espíritu Santo, y nada más y nada menos, Jesús en el vientre de María. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. ¿Cómo le parece si usted y yo esto lo hacemos parte de nuestra oración, de nuestra gratitud para con el Señor, que podamos pronunciar palabras como esta? Le garantizo, mi amado oyente, le garantizo, mi amado y mi amada, usted que me escucha, que cuando nosotros hacemos parte de nuestra vida una oración como esta, si podemos llamarle, déjeme decirle, cada día estaremos más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer la grandeza de Él y nunca vamos a olvidar la pequeñez de nosotros. Un hombre se acercó a Jesús y cuando Jesús le prometió ir a su casa, dice estas palabras: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di una palabra. Él llegó con una necesidad, de una sanidad, de alguien a quien él amaba. Y él reconocía: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Jesús pronunció unas palabras y dijo que en todo Israel no había encontrado tanta fe como la que estaba escuchando y descubriendo en aquel hombre. Esto es humildad, esto es sencillez, esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Y por eso dice: santo es su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios.
El nombre de Jesús es santo. Y usted y yo somos invitados, somos llamados para ser portadores de ese nombre santo. Se llama Jesús. Donde quiera que usted hable de Dios, hable de Jesús, usted está siendo portador de la santidad de Jesús. Nosotros somos portadores de la santidad de Jesús. ¿Gracias a quién? Al poder de Dios. ¿Por qué? Porque puso su mirada en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos más que los demás, nunca. Para que nosotros nos humillemos delante de Dios y sencillamente seamos servidores de los demás. Me da tristeza, le digo con todo el corazón, me da mucha tristeza, entristece mi corazón cuando escucho a mis hermanos despreciar, quizás no lo hagan de corazón, pero dicen, es que ellos son esto, es que ellos son lo otro, nosotros somos esto. Mi amado y mi amada, cuando el Espíritu del Señor se apodera de nosotros, le dejamos eso al Señor. Usted y yo somos servidores en el mundo, en medio de una generación maligna, y el Espíritu Santo nos conduce, y no le toca a usted, ni me toca a mí, definir si el polito que está tirado en la calle está más perdido que nosotros. Le corresponde al Señor. Dios no dejó jueces, Dios dejó servidores para este santo ministerio. Y Dios quiere que usted y yo seamos los instrumentos en manos de Él. Versículo 50 dice, Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran. Amado oyente, Dios tiene misericordia de los que le honran. ¿Usted honra el nombre del Señor? Amén, hermano. Así, amén, hermano. Usted honra el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que si nosotros amamos al que vemos, es porque podemos amar al que no vemos. Si usted honra al que ve, y no está diciendo la palabra que usted honra al que hace bien a usted, usted honra al que ve. De cualquier manera es la imagen de Dios. Y la Biblia dice, Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran. Usted y yo no podemos decir que honramos a Dios porque hacemos ayuno, porque nos mantenemos en el templo, porque nos sabemos muchos himnos, porque sabemos mucho de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello, es importante, no dejemos de buscar ese conocimiento. Pero déjeme decirle, la Biblia, la Sagrada Escritura, nos dice una única manera como nosotros podemos ser calificados si en realidad honramos el nombre de Dios. ¿Y cómo es? Es por los frutos que damos. Y eso de las oraciones, de los ayunos, de conocer la palabra, de tener mucho estudio en la palabra es maravilloso, pero lo corona el servicio al prójimo que nosotros podemos llevar. Y no le estoy diciendo el servicio al hermano que lo ama tanto a usted. Gloria a Dios por el amor que nos tienen y por el amor que tenemos. Pero usted y yo fuimos llamados como instrumentos, como vasos de Dios, como hombres y mujeres que honramos a Dios. Déjeme decirle, nosotros fuimos llamados para representar a Jesús, para que cuando las personas nos vean, vean a Jesús, para que nosotros podamos darle a conocer al mundo que el Dios a quien nosotros servimos tiene un parecido con nosotros. Disculpe la expresión. Tiene un parecido con nosotros. Cuando le vean a usted, de la manera como usted saluda, como nosotros saludamos, de la manera como nosotros le deseamos el bien y el amor de Dios a una persona que para usted puede estar en pecado total. Pero déjeme decirle, la tarea suya, la tarea mía es llevarle una palabra de aliento, de esperanza, dignificarlo, hacerlo crecer, darle una palabra de esperanza, aun cuando esté hundido en el peor pecado que existe en este mundo. Usted y yo debemos de llevarle ese mensaje. Así es cuando Dios honra a los que le honran.
Me encanta lo que dice el versículo 51. Y dice, actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. En el tiempo de Herodes era un orgulloso, sí. Pilatos también era un orgulloso. Y todos los que lo coronaron y gritaron, crucifícale, ellos eran orgullosos. Qué peligroso, mi hermano y mi hermana. Por eso es que quise hacer esta reflexión sobre este Magnificat, porque este es parte del ministerio, estoy diciendo, de Jesús antes de nacer, porque estas palabras las pronunció quien lo llevaba en sí, en su vientre. La palabra de Dios es clara y nos dice que usted y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. María es el templo de Dios. Y es por eso que pueden salir estas palabras de ella. Porque no habla por su propia cuenta, habla lo que ocupa su corazón. Se llama Jesús. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En este tiempo, hoy en día, habemos muchos orgullosos espirituales. Pensamos que somos más que los demás. Pensamos que nos merecemos más que los demás. Por la pura misericordia de Dios estamos vivos, mis hermanos. Yo no sé cuál sea su vida, pero yo lo puedo decir, quizás con lágrimas, con mucha pena. Si Dios hubiera buscado hombres buenos, yo no fuera parte de este santo ministerio. Yo soy un orgulloso. No le voy a decir que era, soy un orgulloso. Gracias al Espíritu Santo, ha tomado el control de mi vida y le pido a mi Señor que me tome, que me agarre con su mano y que no me suelte porque soy inútil. Y conozco, lo digo atrevidamente, conozco a muchos que se pueden llamar hermanos, pero que sus actitudes no son de acuerdo al corazón del Señor. Y le pido a mi Dios que cada día nos ayude a acercarnos, a doblegarnos, a postrarnos delante del Señor y poderle decir, Señor, gracias por tener misericordia de mí. El único que puede actuar con poder es Dios. El único que puede deshacer los planes de los orgullosos es Dios. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia. Y todo esto, María prácticamente está diciendo, está relatando, nos está adelantando lo que el ser que lleva en su vientre iba a desarrollar en los 3 años de ministerio público en la faz de la tierra. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, dice la palabra de Dios. ¿Quitó a Herodes? Por supuesto que no. No, él no derribó literalmente a los reyes, a los poderosos, no, él no los derribó literalmente, pero vino a establecer. Y por eso estoy enamorado de esta serie que estamos abordando. Déjeme decirle, Herodes continuó siendo Herodes, Pilatos también, los sumos sacerdotes, incluso los maestros de la ley, unos pocos grandes maestros de la ley se convirtieron, todos continuaron, pero él vino, permítame decirle lo que la palabra de Dios dice, a establecer un reino en la tierra conforme a su santa y bendita voluntad. Y este reino lo vino a establecer y lo está diciendo, que derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, porque aquellos que escogió Jesús para establecer su reino, o sea, para establecer su iglesia, para establecer el cristianismo sobre la faz de la tierra, fueron hombres y mujeres
que por la sociedad de esa época no eran tomados en cuenta, mis hermanos. Pero doy gloria a Dios por este autor Lucas, que es el que más teológicamente escribe estos escritos. Déjeme decirle, nos da a entender que este ministerio, este reino de Jesús en la tierra, establecido por Él mismo, lo estableció colocando a hombres y mujeres que nadie esperaba que convulsionara el mundo por el ministerio de ellos, mis hermanos. Pero esto es lo que hizo Jesús. Y cuando lo escuchó el mundo, desde ese momento, cuando María lo está pronunciando guiada por el Espíritu Santo. Yo quiero que nos metamos a este compromiso con el Señor, que seamos humildes y que seamos parte de este equipo maravilloso. Dice la palabra, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Por favor, no lo vayamos a interpretar literalmente. Jesucristo no vino a despojar de sus propiedades, de su conocimiento a los que lo tenían. Lo que sí es cierto, que cuando dice que llenó de bienes a los hambrientos, es porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no se refiere a una hambre de pan material, se refiere a el hambre de conocer la palabra de Dios, de meternos al reino de Dios y ser parte de Él. A eso se refiere la palabra de Dios. Pueden haber ricos con mucha plata, pero llenos de la humildad de Jesús y reciben. Y podemos haber pobres sin nada de plata, pero llenos de orgullo y no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere, amados hermanos, amados, usted que me escucha, Dios quiere que nosotros nos dejemos llenar, seamos hambrientos, pero que tengamos un hambre de la palabra y de la justicia de Dios. Los ricos, sí, es que los ricos tenían mucho. Sabemos quiénes, no tenemos bienes materiales, pero somos ricos en orgullo. Pensamos que todos nos la sabemos. Y no me refiero a lo del mundo, me refiero adentro de la iglesia amada de Jesús. Para eso, estas reflexiones de la palabra es para que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo del Señor, que sea Él nuestro maestro, nuestro guía. Lo vamos a ver en el desarrollo de esta serie, pero me adelanto y le digo, por eso Jesús lo dijo, ya estando Él en su ministerio. Ustedes me llaman maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Si alguien hubiera pedido su título, Él no le hubiera entregado un título, pero sabe mi hermano, Él nos dijo, si nosotros le llamamos el Maestro y el Señor, no es por títulos en papel, es por el servicio que Él prestó a la humanidad. Usted será grande, mi amado y mi amada. Usted será reconocido por la humanidad y por Dios, no por los títulos, no por el conocimiento, sino por el servicio que demos a los demás. Y eso es lo que Jesús está haciendo en el ministerio antes de nacer. Se llevó a María 150 kilómetros caminando, qué sé yo, cuál fue el medio de transporte, si fue a pie o usó un medio de transporte, pero es Jesús el que impulsa a hacer el bien a la criatura humana. Pues Jesús sigue vivo para la gloria del nombre del Señor. Jesús vive en usted y vive en mí. Y Él quiere movernos de donde estamos, constituirnos en hombres y mujeres que seamos servidores de Él. ¿Cuál fue entonces el gran ejemplo de Jesús? El servicio a los demás. ¿Es eso lo que estamos haciendo nosotros? La gloria sea para el Señor. Ayudó, dice el versículo 54, al pueblo de Israel su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Esto es lo que está saliendo del corazón de aquella mujer. Hasta el día de hoy usted podemos decir, nunca el Señor se ha olvidado de nosotros. Nosotros somos la descendencia de Dios, nosotros somos la descendencia de Abraham.
lo reconocemos aún todavía como el padre en la fe. ¿Por qué? Porque le obedeció al Señor. Así lo había prometido, dice el versículo 55, a nuestros antepasados. Aquí está lo que dije, a Abraham y a sus futuros descendientes. Usted y yo somos los descendientes, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Bendigo a Dios por todo esto que el Señor nos ha permitido. Espero en Dios que esta palabra quede en sus corazones. Espero en Dios que de su corazón y de mi corazón fluya. Escuche lo que digo. Fluya. Fluya esta maravillosa palabra de Dios. Y que usted y yo podamos decirle al Señor, gracias Señor por haberme escogido, no me lo merezco Dios, pero recibo la responsabilidad y te entrego mi vida y quiero servir en tu obra conforme a tu voluntad. El párrafo termina diciendo que María se quedó como 3 meses. Durante esos 3 meses, no cabe duda, usted y yo lo sabemos, María entregó el mensaje que Dios le había encomendado, pero también aprendió mucho, porque la vida de nosotros los cristianos es dar lo que recibimos de Dios, pero también es aprender cada día lo que necesitamos para que este llamado bendito del Señor permanezca en nosotros hasta el último día de nuestra vida. Amado oyente, hermano y hermana, lo bendigo y doy gracias a Dios por su humildad. He tratado de hacer este pequeño análisis de la palabra del Señor con mucha ligereza. Le dije que era un estudio panorámico y es lo único que podemos hacer, pero he despertado, espero en Dios haber despertado en usted el deseo de leer y volver a leer este texto de la palabra de Dios y sacarle toda la riqueza, y que un día usted y yo podamos decir con gran gozo y con gran alegría: gracias Señor por todo lo que en tu palabra me has enseñado. Bendiciones, un abrazo, lo bendigo en el nombre maravilloso de Jesús. La gloria sea para el Señor, que Dios le bendiga a usted y a su familia.